Bueno, buenas tardes a todas y todos. Nos da mucho gusto que tengamos casa llena porque por ser viernes, que es un día no usual para nuestros seminarios, pensábamos que ya todos se iban a ir de fin de semana, pero eso muestra el interés. Es un gusto que estén colegas de nuestro centro, colegas de otro centro, bienvenidos, y sobre todo alumnas y alumnos de la maestría, del doctorado en ciencias en sistemas de salud. Son temas muy importantes y qué bueno que estén acompañándonos, sobre todo en este seminario en el que el tema de desempeño del sistema de salud es fundamental tanto para su formación de ustedes como estudiantes, como para nosotros como investigadores, porque es un tema crítico en el que hay muchas cosas no resueltas y seguramente nuestros panelistas nos van a iluminar y nos van a dejar también seguramente con muchas dudas que van a ser importantes para los comentarios que hagan después. Entonces, antes que nada, quiero agradecerle al doctor Octavio Gómez Dantes, quien fue quien propuso este seminario. Gracias, Octavio. Y por supuesto a nuestros invitados, a la doctora Laura Flamand, que ya el doctor Octavio Gómez antes la va a presentar formalmente, una investigadora muy destacada. Gracias, Laura, por tu tiempo, por haber aceptado venir con nosotros. A Diego Cerecedo, que es como Cerecero, que es como de casa. Diego, gracias por estar aquí, porque él está en el extranjero, pero ahora de vacaciones está aprovechando para no dejar de trabajar. Así que adelante a Edson también. Gracias, Edson, que también apoyaste en la organización del seminario. Y sin más, le dejo la palabra al doctor Octavio Gómez Dantes. Adelante, doctor. Yo quisiera pararme porque pienso mejor así. Bueno, primero yo quisiera darle crédito a quien es el verdadero cerebro de este proyecto, que es Edson. Él fue el que tomó también la iniciativa de organizar este, este seminario y además tenemos la fortuna de haber sumado a este grupo a Diego, que aparte de ser un gran investigador, es un organizador fabuloso. Entonces ellos dos son los responsables de este seminario como de muchas de las cosas que hemos hecho en este proyecto. Bueno, quisiera primero hacer una muy breve introducción en relación con el tema de este proyecto de investigación. El doctor Frank dice que el problema central del sistema mexicano de salud, y yo diría el problema central de muchos sistemas de salud de América Latina, es la segmentación. Y este no es un problema nuevo, este es un problema de origen. El sistema mexicano de salud tiene un pecado original, que es haber creado un sistema de salud con dos subsistemas básicos, lo que ha generado unas desigualdades enormes, que es lo que nosotros estamos estudiando en este proyecto de investigación. Y bueno, yo quisiera partir de algunas definiciones muy básicas, ¿no? El término fragmentación se puede definir como la separación de un sistema de salud en partes, pedazos o fragmentos. Es más, esta es la definición de la palabra fragmentación de un diccionario general. Y hay algunas definiciones ya un poco más precisas. Nosotros hemos utilizado una definición acuñada por el profesor Thomas Bossert, que estuvo, por cierto, recientemente en uno de nuestros seminarios, y él dice que la fragmentación es la coexistencia de diversos esquemas de prestación de servicios, un fenómeno que conocemos bien en México, para distintos grupos poblacionales, financiados por distintos fondos que tienen reglas diferentes de acceso a los recursos y los beneficios en salud. Digamos que si nosotros partimos de esta definición, podríamos imaginar un sistema segmentado, no problemático, si esos distintos subsistemas tuvieran un financiamiento parecido y unos beneficios en salud similares, ¿no? Entonces podríamos tener ahí problemas de eficiencia, de duplicación de aparatos administrativos, pero en términos de beneficios en salud y de cobertura, posiblemente serían similares y podemos imaginar un sistema segmentado
con una cobertura universal, universal en la acepción es doble, servicios para todos y los mismos servicios para todos. El problema con los sistemas segmentados como el de México es que esos distintos subsistemas tienen fondos distintos con reglas diferentes de acceso a los recursos y los beneficios en salud. La hipótesis del que partimos para el proyecto en su conjunto es la siguiente. La fragmentación financiera del sistema de salud en México, la existencia de varios fondos con reglas distintas de acceso a los recursos y beneficios en salud, ha tenido un impacto diferencial en los niveles de cobertura, condiciones de salud y protección financiera de las poblaciones con y sin seguridad social. Esa es la hipótesis general del proyecto que abordamos de muy diversas maneras, como les presentaré a continuación. El proyecto tiene 4 componentes básicos: un componente de contexto, un componente de impactos de la fragmentación en las condiciones de salud, un componente de impactos de la fragmentación en la protección financiera y un componente de economía política de la fragmentación. En el caso del primer componente, lo que nosotros estamos revisando temas de contexto para documentar la fragmentación del sistema, ¿no? Cómo hay distintos niveles de financiamiento, distintos niveles de cobertura. Estos distintos niveles de financiamiento y de cobertura han dado lugar a problemas de protección financiera. Y después nos centramos en los siguientes 2 componentes, en los impactos en condiciones de salud. Y tomamos una vía muy convencional. Estamos estudiando el impacto de la fragmentación en condiciones de salud pretransicionales y elegimos el tema de la mortalidad materna que presentará Edson en un momento, y impactos de la fragmentación en condiciones posttransicionales. Específicamente vamos a ver los impactos de la fragmentación en el acceso y calidad de los servicios para pacientes diabéticos y el impacto de la fragmentación en pacientes con enfermedad, con cáncer de mama. Y también estamos viendo el impacto de la fragmentación en la protección financiera. Queremos ver, por ejemplo, cuáles son los problemas de gasto de la población con cáncer de mama que se atiende en las instituciones de seguridad social y ver cuál es su sobrevida y compararla con la sobrevida de las mujeres con cáncer de mama que se atienden en las poblaciones, en las instituciones para población sin seguridad social. Y finalmente, el último componente que se ha ido complicando en el buen sentido de la palabra, el propósito de este último componente es, intenta responder a la siguiente pregunta: ¿qué posibilidades hay de que en México, en el mediano plazo, pudiera reducirse la fragmentación, ¿no? Y esta es una perspectiva estrictamente política. O sea, lo que nosotros, y eso es lo que va a estudiar, está estudiando Laura Flamandes, ¿qué posibilidades existen de que se reduzca la fragmentación del sistema mexicano de salud y avancemos poco a poco hacia un sistema de salud universal que, repito, buscaría no solamente garantizarle el acceso de servicios integrales de salud a toda la población, sino, y esto lo quisiera subrayar porque es un tema que se ha vuelto muy importante recientemente, acceso universal, pero acceso universal a los mismos servicios, ¿sí? Podemos imaginar una cobertura universal en México. Estuvimos muy cerca de alcanzar esa condición en el 2018, acceso universal a servicios de salud, pero eran acceso universal a paquetes muy distintos de beneficios. El reto verdaderamente es darle servicios integrales a toda la población mexicana sin distinción, pero que esos servicios sean los mismos para toda la población. Y este último componente lo que busca es consultar a los distintos actores para tratar de imaginar qué posibilidades existen de que en el corto plazo esa fragmentación se reduzca. Yo quisiera subrayar estos atributos del proyecto. Es un proyecto interdisciplinario. Hay especialistas en sistemas de salud, economistas de la salud, especialistas en ciencia política, epidemiólogos.
Es un proyecto multicéntrico, está involucrado el IMSS, el Colmex, el Imperial College, la Universidad de Washington, la Universidad de York. Tiene un fuerte componente de diseminación. Uno de los productos de este proyecto va a ser un sitio, un website que se va a llamar algo así como Evidencias para la toma de decisiones en salud. Vamos a generar series históricas manipulables sobre gasto en salud, sobre cobertura, sobre protección financiera, que le van a pedir a los tomadores de decisiones utilizar estas evidencias para avanzar en el diseño de sus programas y políticas de salud. Y por último, que no me parece menos importante, tiene un fuerte componente de formación de recursos humanos, ¿no? Dos de nuestros investigadores están haciendo con los datos de este proyecto su doctorado, Diego Cerecero en el Imperial College, Carlos Pineda en la Universidad de Washington, los dos egresados de la maestría en Economía y Salud del Instituto. También quisiera mencionar que los dos fueron acreedores a una beca completa, muy prestigiosa de las dos universidades, cosa que es muy poco común. Entonces, este componente también es un componente muy importante que además nos lo exigía. Era una de las condiciones para poder aspirar al financiamiento de parte del National Institute for Health and Care Research del Reino Unido. Sí quisiera dar crédito porque el apoyo que nos están dando no es un apoyo menor. Hasta aquí los antecedentes del proyecto. Y bueno, vamos a tener 3 presentaciones. Tengo entendido que primero presentará Laura, después Edson y finalmente Diego. Laura, que es una brillante investigadora del Colegio de México, está encargada del componente de economía política y nos va a presentar los resultados iniciales de un subcomponente de este proyecto que no estaba contemplado al inicio, pero esta es la fortuna de tener un proyecto multicéntrico en el que están involucrados colegas de Colombia, de Brasil, de la India y del Reino Unido. Y en el proceso de interacción nos pareció muy importante hacer un estudio comparativo de lo que estaba sucediendo en México y en Colombia. Los dos países enfrentaron un cuestionamiento de una reforma de salud que estaba teniendo resultados más o menos aceptables y parecía haber algunas coincidencias y decidimos, como parte de este proyecto, estudiar de manera comparativa estas dos experiencias. En 2019 se echa atrás la reforma que dio origen al Seguro Popular en México y en el 2023 en Colombia, después de un largo periodo de una implementación bastante razonable de una reforma, el gobierno del presidente Petro, ya lo platicará Laura, decide también intentar echar abajo una reforma que había dado resultados más o menos aceptables. Y esto es lo que nos va a presentar Laura el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por estar aquí en viernes, en la tarde, que ya se antoja, sobre todo en Cuernavaca, estar en otro espacio, pero vamos a hacer esto lo más interesante y atractivo para ustedes. Yo no soy médica, ni he estudiado ningún grado vinculado directamente con salud, soy politóloga, pero siempre me confunden con que si soy economista, soy demógrafa, ahora recientemente si soy socióloga. Y la verdad es que juego con todas esas cosas para entender problemas que me parece que son interesantes en sí mismos, pero además de mucha relevancia social, como esto que les vamos a presentar ahora. Así como estamos dando crédito, que siempre se debe dar crédito, este artículo que les vamos a platicar ahora es idea de Octavio. Él conoce muy bien el sistema mexicano, como ustedes saben, y el sistema colombiano. Y la verdad le agradezco mucho que me haya tenido la confianza de yo echarlo a andar. Lo escribimos en coautoría con Diego, con Edson, con dos colegas de la Universidad de Colombia y con dos colegas, uno de Imperial College y otro de la Universidad de York. Y esto que dice Octavio de la multidisciplina, lo multicéntrico, que son palabras bonitas que hacen que se consigan financiamientos, la verdad es que hacen que el trabajo mejore mucho cuando uno está en colaboración muy intensa con todos esos colegas. Ya también este trabajo se benefició de un taller, eh, es un artículo invitado a un número especial, y voy a explicar un poco eso ahora, un número especial
de Health Systems and Reform, que es una revista que edita Michael Weich, que también deben ustedes conocer, sobre reformas orientadas a objetivos. Entonces, van a notar que tuvimos que hacer un esfuerzo para que este artículo cupiera en ese número, pensando en qué hace que las reformas orientadas a objetivos, o en otros términos basadas en evidencia, sean resistentes a cambios políticos, ¿no? A bandazos políticos como el que tuvimos en México. Bueno, entonces voy a ser muy breve, muy esquemática para los 15 minutos que tengo. Voy sobre todo a hablar del caso mexicano, o sea, voy a presentar lo general, luego voy a hablar mucho del caso mexicano y desde luego estoy muy abierta y todos los coautores que estamos acá lo estamos, a platicar con ustedes de la experiencia colombiana, que simplemente por tiempo voy a hablar un poquito menos. Entonces, bueno, ya nos puso el antecedente Octavio. De lo que se trata es de por qué dos presidentes de izquierda, podemos hablar de qué quiere decir eso, pero en general son orientaciones hacia la redistribución, no solamente financiera, sino de la riqueza de un país, vamos a ponerlo en esos términos. ¿Por qué dos presidentes de izquierda decidieron hacer cambios de gran calado, de gran escala, a sistemas de salud que funcionaban relativamente bien? López Obrador en el 2019 y Petro en Colombia. Nos estamos concentrando en este trabajo en la propuesta, porque el outcome, el resultado fue diferente. En el caso de López Obrador, se aprobó y se implementó esa reforma. En el caso de Petro, se presentó la reforma en el 23, en abril, pero no se aprobó por el Senado ya en este año y está en un proceso de implementación administrativa de la que podemos platicar. Entonces, lo que nos concentramos es en las propuestas de reforma, no necesariamente en el resultado. Bueno, entonces esto es parte, como ya explicó Octavio, de un proyecto más amplio que se pregunta, ¿cómo hacemos para lograr reformas en salud? ¿Qué obstáculos hay y qué facilitadores para lograr reformas en los sistemas de salud? Y las dos preguntas, ahí se ve poquito, pero se las leo, es justo esto, ¿no? ¿Por qué se proponen reformas profundas de gran calado en sistemas que funcionan relativamente bien, que habían dado beneficios relativos, tanto en México como en Colombia, en una variedad de indicadores que podemos platicar? ¿Y qué factores políticos e institucionales permiten a esos presidentes animarse a presentar la propuesta? Muy rápidamente les cuento lo que les voy a platicar hoy, un poquito de motivación, antecedentes, la pregunta de investigación que ya se los puse, las fuentes y los métodos. Fundamentalmente lo que hicimos fue revisión documental en ambos países, revisión de prensa. Estamos rastreando un periodo un poco antes de que empiece el periodo del presidente López Obrador y Petro y el periodo de gobierno que tienen, ya todo el sexenio prácticamente de López Obrador. Y después algunas entrevistas con actores clave. Hicimos un paquete de 15 entrevistas con personas que estaban a favor de la reforma y en contra de la reforma. Yo hice todas las entrevistas en el caso mexicano, en el caso colombiano las hicimos en colaboración las dos colegas, Diana Pinto y Natalia Cerecero Cervantes y yo. Y algunos resultados. Entonces, bueno, me voy a ir muy rápido sobre esto. Ustedes conocen muy bien las características de la reforma que se presentó en el 19 aquí en México. Sabemos que desapareció Seguro Popular. Y quizás sí en lo que voy a hacer mucho énfasis es en pensar en la gran oportunidad que se perdió en el 18 para avanzar otro tipo de reforma. Ahora ya parece que es una broma, y la verdad es que es una broma ya bastante trágica. La promesa o el anuncio de López Obrador cuando tomó posesión el 1 de diciembre del 18 de que íbamos a tener un sistema de salud similar o en el estilo, que es lo que dice exactamente el texto, a los países nórdicos o Canadá. Esa era la aspiración o la promesa que nos anunció en el 18, pero esto fue lo que obtuvimos, ¿no? El INSABI y después el IMSS Bienestar, que para el propósito del proyecto, ya saben, lo que ocurrió fue que se mantuvo la segmentación.
no nada más porque son varias instituciones, sino porque los paquetes de servicios que se ofrecen y el dinero que se gasta en cada uno de esos paquetes, el gasto per cápita por persona en diferentes subsistemas, se mantiene con brechas muy grandes, que es algo que Diego va a platicar más al rato. El otro tema que es muy delicado es la centralización de los recursos en el INSABI. Este abandono de la descentralización que se había construido desde los años 80 en el tema de salud y que se devuelve al gobierno federal. El otro tema importante, también ya lo conocen, es la desaparición del Fondo de Gastos Catastróficos para la creación del FONSABI. Y finalmente, este tema de la basificación de las personas trabajadoras. Ya lo sabemos, el gran crecimiento que tuvo Seguro Popular en cuanto a personal era sobre todo personal con honorarios. Seguramente ustedes tienen muchas historias sobre esto. Yo nunca olvidaré mi visita al Hospital del Niño Tlaxcalteca, un hospital de 300 camas de pediatría, donde todo el personal estaba por honorarios, por lo menos hasta 2012. Y el otro tema que es muy interesante y que se materializa no solamente en esta reforma, sino en otras reformas de política social, también podemos platicar de eso, que es otro tema que yo trabajo, es esta idea de eliminar la corrupción, que gruesamente los instrumentos son, vamos a quitar a los intermediarios, en el caso de salud, a los gobiernos estatales y la provisión privada, que eso es otro tema importante que creo que hay que insistir. En realidad, la provisión privada en Seguro Popular era un componente muy pequeñito de lo que en la práctica se hizo. Bueno, en Colombia van a haber algunas similitudes. Había la intención de proteger los derechos de las personas trabajadoras, mejorar la atención primaria, aumentar el acceso a tratamientos, aumentar los salarios de trabajadores de la salud, también abatir la corrupción. Entonces, son algunos ecos entre las dos propuestas. Ahí es muy importante, y podemos platicar un poco del sistema colombiano, pero pues saben ustedes que la agencia principal son las EPS, que se encargan de asegurar a las personas y de derivarlas a diferentes proveedores de salud según sus necesidades. Esas organizaciones se han vuelto increíblemente poderosas en el sistema colombiano, a grado tal, y bueno, también generadoras de derechos de sus trabajadores, generadoras de recursos a tal grado que son capaces en algunas ocasiones de financiar campañas políticas, ¿no? Ya hay que reconocer que se estaban dedicando a cosas que no estaban en su diseño original. Los dos instrumentos clave que se anunciaron en la propuesta son equipos médicos interdisciplinarios territoriales y un modelo de salud promocional, preventivo y predictivo, poco parecido a lo que tenemos ahora con el Más Bienestar en México. Muchos problemas con la reforma de Colombia. Hay varios textos que hablan de esas dificultades, de la falta de diagnóstico, de la falta de sumar a los diferentes actores para impulsarla. En fin, no me voy a detener muchísimo en eso. Gruesamente, problemas en la definición de los problemas de salud, la falta de diagnóstico en el funcionamiento del sistema, la selección de intervenciones no necesariamente coherentes con los problemas que había en los diagnósticos de los problemas del sistema y una falta de sistema de evaluación y monitoreo. Y estoy segura que hay muchas cosas que les están retumbando en la cabeza que también estamos viviendo con el cambio que se hizo en México. Esta parte de abajo es también parte de una pequeña nota que Michael Weich preparó cuando le pidieron que analizara la propuesta de Colombia. Ahora, quizás lo más importante es comenzar a pensar en las características compartidas y diferencias de ambos propuestas. Y creo que una diferencia muy importante es que el sistema de salud colombiano y la reforma que se hizo, la Ley 100 en el 93, era una reforma sistémica que tenía efectos sobre todas las personas que recibían salud bajo ese sistema. A diferencia del caso mexicano, donde la reforma que creó Seguro Popular, como bien saben, solo tocaba a las personas que no tienen seguridad social, ¿no? A las personas no aseguradas. Esa es una diferencia muy importante. También otra cosa importante es lo que ya había mencionado de la diferencia en la participación privada, ¿no?
muy poquita en el caso mexicano en el aseguramiento público y dominante, muy importante en el caso colombiano. En ambos casos, insisto, podemos platicar de eso, hay resultados bastante positivos en una variedad de temas, diferenciados, yo diría que hay una imagen mixta de resultados de protección financiera, de desenlaces en salud, en fin. ¿Cuáles son las diferencias o las similitudes también y las similitudes también de los gobiernos que proponen la reforma? Por un lado, pues los dos son de izquierda, con esta preocupación por la redistribución por un lado, pero también con una cierta desconfianza del sector privado, ¿no? Eso es algo que se repite. A mí, la verdad, me complació ver en el programa de Claudia Sheinbaum, en el Salud de Kershenovich, que sí hay atención a pensar en hacer sociedades con farmacias privadas, por ejemplo. Y él mismo en una entrevista que hice con Kershenovich dice que le interesa muchísimo la colaboración, que la verdad es lo único que la única salida en el contexto actual, también podemos platicar de eso. Una diferencia muy importante que tiene muchas consecuencias sobre el desenlace de la propuesta y después su aprobación o no en el legislativo, es que en el caso de López Obrador, no había habido un partido político con mayoría desde 1997. Tenía mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con una coalición bastante estable, integrada por Morena y el Partido del Trabajo. En Colombia, en cambio, también había una coalición, acuérdense que es un sistema de 2 vueltas. En la segunda vuelta, Petro gana con el apoyo de lo que se llama los partidos históricos, que no necesariamente compartieron más adelante su vocación por la reforma fiscal y tampoco estaban de acuerdo con la reforma en salud. Entonces, una diferencia muy importante es que la coalición que apoyó a López Obrador era una coalición mucho más estable que la coalición que acompañó a Petro. Esa es una diferencia que vamos a ver, es muy importante. La otra tiene que ver con la oposición. ¿Qué tan integrada estaba la oposición? ¿Qué tan bien organizada estaba la oposición a la reforma? En el caso mexicano, en este caso, y lo estamos viendo en esta semana que se votó la reforma judicial, en realidad la oposición está muy dispersa, no tiene voces claras, entonces ni hay oposición social, ni hay oposición política, ni los poderes de veto se actúan. Casi la mayoría puede hacer lo que quiera. Diferente en el caso colombiano, donde desde el principio hubo manifestaciones sociales a favor y en contra de la reforma, por un lado, y por otro, había unos partidos políticos dentro de la coalición que cuando no les pareció que no se les escuchaba en la discusión de la reforma, abandonaron la coalición poniendo al gobierno de Petro en muchos aprietos. Y el tercer factor probablemente es que las CPS se han vuelto una oposición muy bien articulada, con la potencia de movilizar votos en la legislatura, incluso por la cantidad de dinero que manejan. Ambas reformas tienen problemas muy severos en cuanto a diagnósticos. Aparentemente no hay alternativas sólidas, precisas. En la investigación documental que hicimos, en realidad había más investigación y más diagnóstico en el caso colombiano que en el caso mexicano, a partir de las entrevistas y la revisión documental que hicimos. Bueno, entonces, muy rápidamente, con esto ya casi estoy por terminar, armamos un marco analítico general para pensar en reforma de política pública o en reforma de política de salud. Y grosamente nos interesa la interacción de actores, pacientes, trabajadores de la salud, legislativo, sindicatos, en fin, con procesos que puede ser cambio de izquierda a derecha, que puede ser huelgas, que puede ser movilizaciones, que puede ser otro tipo de procesos. Y lo que miramos es la interacción de esos actores con ciertos procesos en un marco institucional específico. En el caso particular de este proyecto, escogimos 3 cosas que nos parece que son las más influyentes. Por un lado, ya les comentaba,
la fortaleza de la oposición, o por lo menos cómo percibe el presidente en cada caso la fortaleza de la oposición. Por otro lado, lo que se llama legados de política. Cómo venían funcionando los sistemas, qué esperaban quienes operaban los sistemas y los pacientes o la ciudadanía en general de esos sistemas. Y el tercer componente es la ideología de estos presidentes, que insisto, es de izquierda, y eso se puede discutir mucho, pero en concreto nos referimos en que tiene un afán de redistribución y que tiene mucha desconfianza del sector privado. Entonces, si miramos las propuestas antes de ver la implementación, pues la verdad es que son propuestas, sobre todo la mexicana, pero también la colombiana, que se miran como expansiones de derechos, ¿no? Dice que vamos a tener un sistema universal donde todos los medicamentos y todos los servicios van a ser gratuitos. Ya sabemos que eso no es creíble, que no hay ningún sistema de salud en el mundo que ofrezca eso. Pero dada la preocupación de López Obrador y de Petro por las personas vulnerables, por los pobres, era creíble que hiciera un sistema de salud mejor al que teníamos. Bueno, entonces, muy rápidamente lo que les cuento de legados de política. Por un lado, guía la reforma por las deficiencias de la política previa. Entonces, esto que les decía del sistema universal, que todo va a ser gratuito, la basificación del personal, que me parece que es un componente importante. Y por otro lado, moldean las preferencias, ¿no? Las personas usuarias ya están acostumbradas a servicios de mala calidad en general, servicios donde se tiene que esperar mucho. Dado que AMLO se identifica con la izquierda progresista y que tiene muy alta popularidad, que ahorita les voy a enseñar, su promesa de un sistema de salud mejor era creíble. Y luego se olvidan algunos datos, ¿no? A mí me gusta enseñar estos datos porque muestran de veras lo sorprendente, la enorme ventaja que AMLO tuvo arriba en la elección del 18, con 53.1% del voto, frente a lo apretado que fueron las elecciones de 2012, cuando ganó Peña, y de 2006, cuando ganó Felipe Calderón, ¿no? O sea, sí, el mandato que tenía López Obrador era verdaderamente potente, tanto por los votos como por su mayoría legislativa, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado con Morena. La otra, y eso tiene que ver con lo que se llama la luna de miel, es que cuando tomó posesión, y sabemos que eso se ha mantenido y también es algo que siempre da mucha curiosidad, con un nivel de aprobación muy alto. Empezó con un nivel de aprobación muy alto y se ha mantenido. Esto contrasta mucho con Petro. El nivel de aprobación de Petro ha bajado mucho durante su periodo desde que se le eligió en el 22, en agosto del 22. Esto es el voto de la reforma de salud en México en 2018. Vean lo avasallante que fue el voto a favor, tanto en Cámara de Diputados 290 como en el Senado 62. Cualquier cosa cualquier parecido con la reforma judicial de esta semana no es coincidencia. Son votos así de apabullantes, donde además no solamente no hay discusión o hay muy poca discusión, sino que no hay cambios a las reformas que se proponen, ¿no? Hasta se anuncia que se cambiaron sin moverles una coma. Llama la atención algunas cosas que todavía es un trabajo pendiente de explorar, que hay muchas personas ausentes en esa votación. En la penúltima están 102 de los 500 diputados ausentes en ese voto, que es algo que llama la atención. Ese es un pendiente que tenemos, hacer entrevistas con los legisladores que estuvieron involucrados. Y esto es más o menos cómo se organizó la oposición en México a la reforma. Si hubo algo de oposición de pacientes y familias, algo de personal de salud, sobre todo más recientemente el año pasado, algo de gobiernos estatales, recordarán, pero sobre todo eran gobiernos estatales los que no se han sumado a final de cuentas al IMSS Bienestar, de gobiernos de oposición, que además cada vez son menos, ¿no? Casi que en cuanto un gobierno estatal resulta seleccionado un candidato o candidata de Morena, pasa a firmar el IMSS Bienestar, ¿no? Sí hubo oposición, pero una oposición mucho más modesta a la que hubo en Colombia.
Entonces, bueno, aquí nada más reitero los factores que nos parece que son más importantes, es los legados de política, por un lado, que moldean tanto las preferencias de quienes están diseñando la reforma como de las personas que están recibiendo la reforma, la ciudadanía, la ideología y las creencias de sus presidentes, segundo factor, y el tercer es la fortaleza de la oposición, o en otros términos, la mayoría o el dominio que tiene tanto López Obrador, por lo menos de manera percibida, como Petro cuando proponen la reforma. Entonces ya con esto termino. Decimos en el artículo que es una combinación de creencias ideológicas, legados de política y la fuerza percibida del presidente frente a la oposición, lo que explica que estos presidentes se hayan animado a presentar reformas tan de gran calado, tan profundas en sistemas que funcionaban relativamente bien. Y hacemos una serie de recomendaciones de qué tendríamos que hacer, cómo tendríamos que construir las reformas basadas en objetivos o basadas en evidencia para que sean más resistentes, para que sobrevivan estos cambios políticos. Tienen que estar basadas en evidencia y respaldadas por planes de largo plazo de financiación, prestación y gestión. Ambas, las reformas basadas por objetivos realmente habían sido muy duraderas, casi 30 años en Colombia, cerca de 15 años en México. Es necesario que incluyan pilares de protección múltiples. ¿Qué tipo de pilares? Por un lado, pues una ciudadanía muy informada de cuáles son los beneficios que les están dando estas reformas o estos programas. Sí podríamos decir que hoy día para las personas es mucho más claro a quién deben darle las gracias por la pensión del bienestar que a quién debían darle las gracias por el seguro popular. Ese tema de atribución es muy importante y me gustaría platicar con ustedes de eso porque creo que tiene varios asegúnes que conviene pensar. El otro son los trabajadores de la salud. Claro, como la gran mayoría de las personas que estaban contratadas por Seguro Popular estaban por honorarios y estaban contratadas por los estados, no hubo una movilización de los trabajadores porque también pensaban, porque el presidente López Obrador, que es creíble en estas promesas, les había dicho que iban a estar basificados y con mejores condiciones. Y finalmente, protecciones jurídicas, ¿no? Entonces acá pensar, ¿sería posible desaparecer el IMSS tan sencillamente como aparentemente fue desaparecer el Seguro Popular? Pues un poco para pensar que, ¿qué hacemos para que las reformas orientadas a objetivos basadas en evidencia sean más resistentes? Muchas gracias. Bueno, tenemos 15 minutos para preguntas y comentarios. ¿Quién se apunta? Muchísimas gracias, Laura. Se queda uno con ganas de seguirte escuchando porque nos dejas como con mucha inquietud de puntos que comentaste que son muy importantes para profundizar. Yo tengo una pregunta relacionada con más un aspecto de la propia reforma y otro ya con las entrevistas que ustedes hicieron. Primero, ¿cómo puede sustentarse en términos de lo que tú comentabas de que la reforma tendría como un objetivo una mejor redistribución social para mejorar la cobertura que ya tenía la reforma previa donde estaba el Seguro Popular, en términos de la decisión de la centralización de todos los servicios de salud? ¿Cuál sería el fundamento para que esto fuera un elemento que ha sido tan importante en esta reforma que está en la actual, pues, que empezó desde el 2019? Y la segunda es que más relacionada, como decía, con lo que ustedes han hecho.
en estas entrevistas que tú comentas con algunos de los legisladores, si identificaron quiénes realmente cuando se hizo la reforma de la Ley General de Salud en 2019 para la implementación del INSABI, quiénes de los legisladores conocían realmente la iniciativa de reforma, porque nosotros hicimos una visita, que están ahí en su momento, donde fuimos a una reunión con el secretario de la Comisión de Salud en ese tiempo y le expresamos nuestras preocupaciones ante una serie de deficiencias que tenía la iniciativa de reforma y nos dimos cuenta que que no conocía la iniciativa de reforma que iban a votar y era el secretario de la Comisión de Salud. De tal manera que nos quedamos con mucha inquietud y bueno, eso es conocido que muchas veces se hacen las votaciones sin que conozcan las propuestas, pero en este caso si ustedes identificaron algo al respecto. Adelante, adelante. Muchas gracias, Hortensia. Es muy interesante y creo que a mí me ha beneficiado mucho y nos ha beneficiado mucho en el artículo hablar con personas que no están en México. Porque en general, en nuestro medio de personas que trabajamos sistemas de salud, hay mucho prejuicio sobre la reforma de López Obrador. Pero una de las primeras críticas que nos hicieron cuando presentamos este artículo con los colegas de varios países es que estábamos prejuiciados en contra de la reforma. Fue de las primeras cosas que nos dijeron. Entonces tuvimos mucho cuidado en equilibrar en las entrevistas personas que estaban a favor y en contra, tanto en México como en Colombia, que teníamos más o menos el mismo problema. Y en realidad, lo que es interesante, y creo que se ve con más claridad en el caso colombiano, lo que Petro propone es una reforma que se venía cocinando en el caso colombiano por lo menos de 10 años antes, que es diferente al caso mexicano, ¿no? De donde es una reforma relativamente improvisada. Algunas de las entrevistas que hicimos para el caso mexicano nos mostraron, y seguramente ustedes ya sabían esto, que durante la transición no era claro qué proyecto de salud se iba a llevar adelante con López Obrador. Por un lado estaba un grupo, no voy a decir nombres porque no tiene caso, pero van a fácilmente identificar quiénes eran las personas en cada grupo. Un grupo estaba empujando un sistema universal al estilo nórdico en el mediano largo plazo. Otro grupo estaba empujando que hubiera solamente cambios a Seguro Popular, un poco pensando en el origen de Seguro Popular, que se asumía como una reforma de medio camino, ¿no? Ese era otro grupo. Y luego había un tercer grupo, y ahí sí voy a decir el nombre porque es el secretario Alcocer, que decía que se podía hacer algo intermedio. Y las entrevistas que hice lo que mostraron es que nunca se pudieron poner de acuerdo y ninguno de los grupos mostraba un plan concreto. Yo me pregunto qué hicieron desde 2006 hasta 2018 las personas que estaban trabajando con López Obrador en ese tema, ¿no? Si no estaba eso por lo menos pensado. Pero ante ese desconcierto, me parece que para López Obrador no tenía sentido o no le convenía políticamente mantener Seguro Popular porque ya había prometido que lo iba a desaparecer desde la campaña. Le había puesto la etiqueta grandota que la tiene por los gobiernos que la impulsaron, de que era neoliberal. Entonces, la posibilidad de mantener Seguro Popular no estaba. No había plan para la otra reforma tan ambiciosa que todos, por lo menos yo, mirábamos con mucho deseo en el 18. Y entonces terminó salud mezclado, y voy a tu punto de centralización, terminó salud mezclado en lo que han decidido hacer en un montón de programas de política social, que es centralizar. Y centralizan no por razones administrativas o de gestión, centralizan porque eso les gana atribución política, con resultados magníficos, como vimos en las elecciones, en términos electorales me estoy refiriendo, ¿no? En términos electorales con resultados excepcionales. Otro trabajo que estoy haciendo con una colega, con Melina Tamirano, sobre la política social de López Obrador, tenemos algunos datos de cómo entre 18 y 22
la proporción de personas que le atribuyen los programas sociales al presidente o a Morena se duplicó. Entonces, creo que esta idea, es lo que quería comentarles y me aprovecho, esta idea de que los partidos políticos no deben atribuirse el trabajo beneficioso para las personas que hacen, que tenemos de nuestro trauma con el PRI, ¿no? Hay que olvidarlo, hay que ganar, o sea, como políticos, como políticas, hay que recuperar los beneficios, hay que decir, sí, el seguro popular que permitió que tus hijos no se enfermaran de este tipo de enfermedades, que tuvieras acceso a medicamentos, que disminuyera la mortalidad materna, que aumentara la sobrevida por cánceres, en fin, un montón de cosas, sí fueron logros del PAN en su momento. Entonces ahí hubo creo que un problema que tenemos que mejorar en cuanto a eso. Que no estudian y no trabajan y no discuten las iniciativas, ¿qué te puedo decir? Pues eso está muy estudiado y muy documentado en una variedad de temas. A ver, Buenos días a todos. Mi nombre es Liliana Trujillo, soy estudiante del doctorado en sistemas de salud. Estoy sencillamente fascinada con esta plática porque creo que nos hace mucha falta en el instituto ver desde la perspectiva política todos los cambios y modificaciones que se han hecho al sistema, sobre todo en en esta última administración. Yo concuerdo que sobre todo en esta administración, los cambios se han hecho solamente con fines políticos, de tener más poder, de tener más control, de tener más recursos a la mano para tener, pues obviamente, control político, social, económico, ¿no? Y me gustaría hacer un comentario acerca de una de las recomendaciones que dice que para fortalecer estas políticas debieran estar basadas en evidencia para que sean un poco más, que puedan soportar y ser resistentes a bandazos políticos, dijo usted. Yo creo que teníamos la certeza de que, el Seguro Popular, el sistema de protección social en salud, era una reforma que se basó en evidencia. Y no solamente eso, teníamos evidencia, porque fue muy estudiada esa política, de que los indicadores de salud y del desempeño del sistema de salud mejoraron significativamente. O sea, teníamos todas las evidencias, pero desafortunadamente esta ola de política socialista y de izquierda que desafortunadamente llegó a México y nos ha rebasado, no se basa para nada en evidencia, sino se basa en ideología y se basa en discurso. Y desafortunadamente tuvimos un presidente que se le creyó todo ciegamente y todo su gobierno y todas sus políticas y todas las herramientas y mecanismos que utilizaron fueron de tipo ideológico, jamás pues realmente basados en evidencia, porque hubo deficiencias en tema educativo, en tema social, en tema económico, en tema de salud. Entonces, sí, desde la academia se hace el trabajo, pero cuando tenemos gobiernos como el que ahora está en México, no se toma en cuenta la evidencia científica. Gracias. Quizás nada más digo una cosa chiquita al respecto, que yo creo que es muy formativa, ¿no? Creo que cuando estamos en una discusión académica y empezamos a escuchar, es que todo o siempre hay que levantar las antenas porque algo no estamos haciendo bien. Yo creo que podemos pensar que Seguro Popular tuvo varias épocas. La división más clara puede ser sexenal, ¿no? Estuvo 3 sexenios. Yo creo, y hay datos que lo muestran, que ahorita lo van a platicar algunos colegas, que la mejor época de Seguro Popular probablemente fue 2006. No me estoy inventando esto porque está aquí Octavio. Está mi libro ahí escrito en 2014, publicado en 2014. Pero también Seguro Popular tenía problemas desde el inicio.
y hasta Julio Frenk los ha reconocido. Uno de ellos, que está muy bien documentado en ese trabajo que hicimos Carlos Moreno y yo, es que no había suficiente control sobre los gobiernos estatales. Entonces, sí, generó muchos beneficios, pero también tenía problemas. Era una reforma que ya estaba envejecida y que ameritaba cambiar. Que esta no fue la manera adecuada de cambiarla, es cierto. No todo es malo en lo que, o no todo tiene resultados negativos en la política social de López Obrador o en las políticas públicas de López Obrador. Una persona muy competente de izquierda y ahora el Banco Mundial eh, están poniendo los datos de disminución de la pobreza en 9 millones de personas. Entonces yo creo que sí hay que intentar hacer algo equilibrado. Hay muchas cosas en las que yo coincido contigo y el gobierno de López Obrador ha sido muy desafortunado, pero también hay muchas otras donde los resultados son positivos. Entonces creo que intentemos claroscuros o por lo menos algo de equilibrio en ese análisis. A mí me gustaría escuchar, María Cecilia González, Instituto Nacional de Salud Pública. Me gustaría mucho escuchar un poco tu apreciación sobre qué mecanismos puede haber para evitar justamente como estos cotos de poder, y estoy hablando de la reforma colombiana sobre todo, en términos de las EPS, porque pues, yo soy colombiana y la verdad es que sí también pienso que, o sea, sí ha habido, sí fue una buena reforma que necesitaba también cambios ya, llevaba 30 años y ya le necesitaba, pero creo que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora y es que las EPS se están retirando. O sea, voluntariamente, o sea, haz de cuenta como los jugadores de póker, ya gané, entonces ya me voy, pues con lo que yo agarré, ¿ves? Pero entonces, vámonos un poquito más allá de pensar, o sea, ¿qué mecanismos desde lo político puede haber que evite que se den esos cotos de poder? En general, en política social es muy delicado que haya dinero público entrando a entidades privadas sin una regulación o un monitoreo ciudadano muy vigoroso. Hay muchas anécdotas y muchos datos muy preocupantes del mal manejo de muchas CPS. Como bien dices y está documentado en muchos trabajos, era una reforma que ya urgía y sí las CPS habían adquirido un poder y habían descuidado a un grupos poblacionales muy importantes desde hace mucho tiempo. Mi solución, mirando buenas prácticas en otros países, no necesariamente en América Latina, lamentablemente, tiene que ver con que sí puede jugar el sector privado, pero tiene que haber una regulación muy vigorosa. Y eso es muy complicado. Hay toda una literatura en política industrial y en ciencia política de captura, ¿no? De cuando los regulados se adueñan de quien está regulando. Pero esa es mi solución. Tiene que haber una presencia estatal, una presencia pública muy vigorosa. Pero siempre es delicado traer a los privados que tienen otras lógicas, que tienen otras agendas, y que tienen el lucro como su objetivo principal. Con regulación creo que puede funcionar muy bien, pero sí es algo que asume un juego democrático bastante parejo y una regulación estatal muy vigorosa. Bueno, tenemos dos presentaciones. Vamos a detener esta parte aquí. Nada más un último comentario. Es importante subrayar que este componente del estudio lo que intenta es responder a la pregunta de por qué se optó, qué es lo que explica el que se haya optado por una propuesta de reforma radical y no por un ajuste.
Y entonces se parte también de la idea de que ambas reformas originales, la Ley 100 y el Seguro Popular, requerían de modificaciones. Lo que nosotros estamos estudiando es por qué se optó o qué es lo que explica que se haya optado por un cambio tan radical, a pesar de que había necesidad de reajustes, se habían generado algunos resultados positivos. Pasamos entonces ahora a ver el componente de mortalidad materna que va a estar a cargo de Edson Serván. Gracias. Yo no me voy a parar. Prefiero hacer la presentación sentado. ¿Sí me escuchan? Ahí. Ya. Ahora que la pongan. ¿Listo? Bueno, de nuevo gracias por la asistencia al seminario y también gracias a quienes están conectados de manera remota. Para nosotros es bastante enriquecedor escuchar este tipo de diálogos para poder mejorar el trabajo de investigación que estamos realizando. Entonces, como parte del componente exploratorio, queremos presentarles el trabajo. Tengo que hacer una declaración antes. Este trabajo ya ha sido sometido a evaluación, ahorita está en revisión en el boletín de la OMS. Entonces lo que les vamos a presentar proviene de ese artículo. El título del trabajo que les traemos el día de hoy es Fragmentación financiera del sistema de salud y transición de la mortalidad materna en México para el periodo 2000-2022. Como ven ustedes, es un grupo amplio de investigadores, tanto del Instituto, del Colegio de México, como de otras instituciones nacionales e internacionales. Partimos de una premisa que para todos es de uso común. Sabemos que la muerte materna refleja, entre otras cosas, la incapacidad de los sistemas de salud y de la sociedad en su conjunto para garantizar el derecho efectivo a la salud. Además, la muerte materna si existe un indicador bastante sensible del desempeño, además de la mortalidad infantil y otro tipo, es la muerte materna. Es un indicador por excelencia para el análisis del desempeño de los sistemas de salud. Además, la literatura es bastante contundente al decir que a pesar de los avances a partir de la firma de los ODM, existen persistentes, estos han sido modestos, los avances, y también heterogéneos, y además la muerte materna, en particular en regiones como América Latina, continúa siendo un problema grave, con incrementos sobre todo a partir del 2016, que han sido exacerbados por la pandemia del COVID-19 que inició en 2020. Algunas pruebas de ello, estos son datos de un sitio de la Universidad de Oxford sobre datos globales. Estos son datos de la razón de mortalidad materna en 2000 y ustedes ven en los recuadritos enmarcado a México. Estamos en un rango en aquella época entre 50 y 100 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos. Y lo que observamos 20 años después es exactamente lo mismo. Entonces, a esto nos referimos con la persistencia de un problema tan relevante como el de la muerte materna. Han habido mejoras a lo largo del mundo, en América Latina también, pero han habido mejoras heterogéneas, aunque la persistencia es importante resaltar aquí. Otros datos que apuntan a esto, estos son datos también de la misma fuente sobre la razón de mortalidad materna para el periodo 1990-2020, y lo que observamos sobre todo en la última parte, los casos de Colombia, Brasil, México, países de ingresos medios altos, Costa Rica y Chile en ese orden. Lo que observamos en el caso particular de México es un incremento importante a partir del 2019-18 en adelante. Vemos algunos casos que llaman muchísimo la atención, como el caso de Brasil, con esa caída notable en muerte materna. Por otro lado, tenemos la tasa de muerte materna, que ya el denominador aquí no es el número de nacimientos vivos, sino el número de mujeres en edad fértil.
¿no? Que típicamente se considera de 15 a 49 años de edad. Y lo que se observa aquí, para el caso mexicano, utilizando otro indicador que también es bastante sensible, es que no solamente respecto de los nacidos vivos se ha incrementado en el último tiempo, sino también el peso relativo de la muerte materna entre las mujeres ha tenido, como explicación de la muerte, ha tenido un mayor peso. Y esto ha sido particularmente importante en la última, en los últimos, en la historia reciente, digamos, en los últimos años. Entonces, decía que a pesar de los avances, estos han sido modestos, heterogéneos, esto se evidencia, y estos han sido exacerbados, los problemas han sido exacerbados por el COVID. Lo que nos lleva a pensar de que en realidad persisten inequidades en salud materna y que afectan sobre todo a poblaciones más desfavorecidas. Típicamente, la muerte materna, y esto ahora lo voy a comentar con mayor profundidad, la literatura relacionada con la determinación de la muerte materna y la salud materna ha tenido un particular énfasis sobre el componente más de naturaleza biomédica. Ha habido mucha menos atención a los determinantes que son subyacentes de los resultados adversos durante el embarazo y parto, y cómo es que los sistemas de salud pueden configurarse para implementar intervenciones que resulten en resultados más efectivos o acciones más efectivas que mitiguen los efectos adversos de los factores sociales sobre la salud materna. Estos son, no lo digo yo, lo dice una revisión de literatura publicada hace un par de meses en The Lancet Global Health, donde se revisan varios cientos de artículos sobre la determinación de la mortalidad materna y la salud materna, además de diferentes marcos conceptuales que así lo establecen. Ellos, bajo el anclaje conceptual en el concepto de embodiment, que en español no sé cómo se pudiese traducir, pero en esencia lo que dice es que la muerte materna y la salud materna en su conjunto encuentra su explicación no solamente en el componente biomédico, sino también en aspectos de naturaleza social. Entonces, en particular, existe escasa atención en cómo, sobre el componente, más bien, hay una escasa atención en cómo la fragmentación financiera afecta los resultados en salud en países de ingresos bajos y medios, en particular para el caso de la muerte materna. La fragmentación, como ya se mencionó aquí previamente, entre otras cosas, implica la separación no coordinada de la prestación y financiamiento de los sistemas de salud, dificulta el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales. Esto desde el lado negativo de la fragmentación, porque también hay un lado positivo en la fragmentación que si gustan ustedes podemos conversar en su momento. Además, esto a su vez genera ineficiencias e inequidades que se reflejan en una atención a pacientes subóptima, y esto es particularmente perjudicial para grupos más vulnerables. Conceptualmente se puede visualizar así, ¿no? Contextos fragmentados del sistema de salud tiene diferentes beneficios en salud, implica diferentes beneficios en salud, diferentes niveles de calidad de la atención y diferentes reglas de acceso a la atención, y esto a la larga obstaculiza el progreso hacia la cobertura universal en salud. El caso mexicano es un caso emblemático de los sistemas fragmentados, no es novedad para nadie de ustedes. Tenemos dos grandes grupos, población no asalariada y sus familias, a quienes se les brinda atención de la salud en instituciones de la Secretaría de Salud Federal y Estatal y el IMSS Bienestar. Y también tenemos el otro grupo de la población con seguridad social y sus familias que reciben atención en instituciones de la seguridad social como el IMSS, el ISSSTE. Ok, sí. Esquemáticamente, la fragmentación del sistema de salud se ve así. Esto es una forma piramidal. La base es la población sin seguridad social y la cima, digamos, es la población vinculada a la seguridad social brindada por las Fuerzas Armadas, etc. El objetivo de esta investigación, entonces, es
Analizar la relación entre la fragmentación del sistema de salud y la mortalidad materna en México durante las dos últimas décadas. Se trata de un estudio de carácter ecológico longitudinal para las 32 entidades federativas de México, y el grupo de población de interés son mujeres sin seguridad social y mujeres con seguridad social. De nuevo, para el periodo 2000-2022. Los datos provienen de los registros de mortalidad, son públicos, proyecciones de Consejo Nacional de Población y también del Sistema Nacional del Sistema de Información y Nacimientos, del Registro de Nacimientos, que es el SINAC. Las métricas que empleamos, todos la conocemos, la muerte materna se define como el número de muertes por cada 100.000 nacidos vivos por motivos relacionados con el embarazo, el parto y el posparto. El procesamiento de datos, pues allí está la población analizada, utilizamos registros, les decía, de mortalidad materna, nos guiamos por los catálogos de clasificación de enfermedades, y el método empleado aquí es el de búsqueda intencional de muertes maternas. Esto está ampliamente documentado también en términos de su validez. El análisis, hacemos un análisis para la población en su conjunto, mujeres con y sin seguridad social, los periodos 2000-2006, 2007-12, 2013-18 y 2019-21 son periodos que coinciden con las administraciones políticas que son de nuestro particular interés. Algunos atributos que analizamos, además de la razón de muerte materna, son características sociodemográficas o incluyen características sociodemográficas y del lugar de residencia. Construimos algunas métricas de razón para ver la sobrerepresentación en grupos específicos de población de la mortalidad materna, y terminamos con un análisis territorial de la evolución de la mortalidad. Rápidamente los resultados, lamentablemente no se ve, pero si nos fijamos en la primera barra, la parte superior de cada barra representa al 100% de muertes maternas ocurridas en cada periodo de tiempo. La primera barra corresponde al periodo 2000-2006, y el recuadro de abajo es el peso relativo de la población sin seguridad social, con seguridad social en ese total de muertes. Y el resto del complemento son las mujeres sin seguridad social. Entonces, en el periodo 2000-2006 teníamos que 73% de las muertes maternas, de un total de alrededor de 8.700 muertes maternas, ocurrieron entre mujeres sin seguridad social. Alrededor de 20 años después, 2 décadas después, ese 73% se redujo alrededor de casi 40% en 2019-22 para convertirse en 62.4%. Parece poco el cambio de 7 a 6 muertes maternas en la población sin seguridad social, pero en términos relativos es bastante importante. Dicho de otra forma, el incremento del peso relativo de las mujeres con seguridad social en el evento muerte materna ha crecido 40% en estas 2 últimas décadas. Y esto es, lamentablemente no se alcanza a ver ahí, pero lo que mostramos en ese cuadro son las razones de proporciones de muerte materna, tanto para la población sin seguridad social como con seguridad social. Y lo que podemos destacar de este cuadro es que, sobre todo, la mortalidad materna es más frecuente entre personas sin seguridad social con baja escolaridad, en edad, entre mujeres de 10 a 19 años de edad, con características civiles de soltería, en contextos rurales, predominantemente indígenas y de alta marginación social. Estas son las estimaciones de la muerte materna que nosotros tenemos hasta este momento. Primero tenemos el periodo 2000-2006. Lo que observamos en la línea roja, la línea superior, es la población sin seguridad social, y la línea azul, la línea inferior, es la población con seguridad social. Y lo que observamos en este primer corte de tiempo es una reducción notable de la
razón de mortalidad materna en población sin seguridad social y digamos, un nivel bastante estable de muerte materna en población con seguridad social. Tenemos un proceso de reducción sostenida para la población sin seguridad social que llega hasta el 2018 y un incremento para la población con seguridad social. Allí están los datos de cambio. Para la población sin seguridad social continuó reduciéndose la muerte materna en 23%, mientras que para el caso de la población con seguridad social, la razón de muerte materna se incrementó 35%. Y para el periodo 2019-22 vemos este repunte, sobre todo en el caso de la población con seguridad social. Cuando vimos estos datos por primera vez dijimos, en realidad no le creíamos a la información, a los datos, pero ha sido corroborado por otros colegas también, están publicados y coincidimos bastante en los niveles de muerte materna que estamos encontrando. Entonces, lo que se observa aquí es la inversión en la tendencia, por un lado. Obviamente está el crecimiento explosivo derivado en parte por la pandemia hasta el 2021, una reducción, digamos, relativa en 2022, pero niveles de muerte materna tanto en población con seguridad social como en población sin seguridad social, comparables a los de hace casi 15 o quizá más años. ¿Ok? No solamente eso, existen patrones bastante heterogéneos a lo largo del país. Lo que observamos aquí son todos los estados y las razones de muerte materna, tanto para población con seguridad social en los puntos azules y población con seguridad social en puntos azules y población sin seguridad social en puntos rojos, ordenados por la mayor brecha en el periodo 2006, que es el primer recuadro de la parte superior izquierda. Y lo que observamos aquí es que, en efecto, en ese periodo, a lo largo de todo el país, se mantenían las brechas en contra de la población sin seguridad social, pero conforme nos acercamos al periodo a años más recientes, lo que observamos es que en algunos estados incluso la relación se ha invertido. No en términos de cuantía, pero también, no solamente en términos de cuantía, sino también en términos de sentido de la brecha. Esto también se confirma con otra medida que construimos para este análisis, que es la razón de razones de muerte materna. Por un lado tenemos la razón como numerador, razón de muerte materna en población sin seguridad social y razón de muerte materna con seguridad social, perdón, y sin seguridad social abajo. Y lo que vemos aquí es el cambio bastante abrupto del peso relativo que tiene la seguridad social en la evolución de la muerte materna. Ya como discusión, los resultados confirman la estrecha relación entre la muerte materna y las desigualdades sociales, por un lado. La afiliación a la seguridad social, y esto puede ser un poco atrevido, ha dejado de ser, desde nuestro punto de vista, un factor diferenciador en el caso de la muerte materna, dada su sensibilidad, lo que sugiere que la fragmentación y las diferencias en el sistema de salud afectan a ambos grupos. A mí me gusta emplear más el término de pérdida de rendimiento social de la seguridad social. Parece ser que está dando de silla a la seguridad social. Al menos en el caso de la muerte materna. La fragmentación del sistema de salud en México, con diversos subsistemas y variabilidad en la prestación de servicios, contribuye también a la heterogeneidad de la razón de muerte materna entre estados. Algunos elementos explicativos de la tendencia que hemos intentado dar en este análisis. Por un lado, para el caso de la evolución de la razón de muerte materna en población sin seguridad social, lo que creemos es que la implementación de iniciativas como Arranque Parejo en la Vida en 2001 y la sinergia con otros programas como Oportunidades, Prospera, Progresa o el Seguro Popular, de alguna forma contribuyeron a impulsar los niveles de cobertura de intervenciones esenciales de salud materna que pudieron haber explicado la tendencia hacia la baja observada en el periodo en cuestión. Por otro lado, en el caso de la evolución de la razón de muerte materna en población con seguridad social,
Creemos que posiblemente esto se deba a un deterioro en la oferta de servicios de salud materna en estas instituciones ya. Y esto lo podemos observar por dos vías. Por un lado, en la parte superior tenemos estimaciones muy recientes sobre los niveles de cobertura efectiva de intervenciones de salud materna para el periodo 2009, 2012, 2013, 18 y 2019-23, distinguiendo por tipo de aseguramiento a la salud. Si nos fijamos en el primer bloque de 3 columnas, la primera columna de ahí es el periodo 2009, 2012, luego tenemos 2013-18 y luego tenemos 2019-23 para el caso de población sin ningún tipo de seguro de salud. Y lo que observamos aquí es que, sorprendentemente, los mayores incrementos del periodo 2009-12 al 13-18 se observaron sobre todo en población sin seguridad social, frente al incremento observado en población con seguridad social. Y lo que es más preocupante aún aquí en términos de cobertura efectiva es que aparentemente estos datos provienen de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica para el año 2023. Lo que sugieren estos datos aparentemente es que la caída observada en el último periodo de análisis, que es de 2019 a 23, fue mayor para la población con seguridad social. En contraste, para la población sin seguridad social, los niveles de cobertura se mantuvieron, estadísticamente hablando. Eso por un lado. Por otro, lo que vemos en el recuadro inferior derecho es la distribución de las muertes maternas para todo el periodo, de acuerdo al tipo de causa, indirectas y directas, causas de muerte materna. Y lo tenemos para ambos grupos de población con seguridad social y sin seguridad social. Y lo que observamos es la ganancia en el peso relativo de los recuadros superiores, que son es la proporción de muertes indirectas en el caso de la muerte materna. Lo que nos está sugiriendo, además, es que parece ser que existen problemas importantes en materia de calidad en la prestación de servicios. Es importante recordar que las causas directas se asocian sobre todo a problemas de acceso y las causas indirectas se asocian sobre todo a problemas de calidad de la atención. No podemos ignorar el peso que ha tenido, el peso específico que ha tenido el COVID, lo que pudo también haber generado importantes impactos en la razón de muerte materna. Esto también se ha sugerido. Además, explicado al menos por un par de vías. La primera es que hay una mayor concentración quizá una mayor concentración de recursos para la atención de la pandemia y que esto generó una suerte como de desplazamiento de la capacidad resolutiva del sistema, descontando la atención o, digamos, reduciendo la atención de población de este tipo de la salud materna. Algunas recomendaciones que emergen de estos análisis, por un lado, es fundamental para efectos de identificar estrategias mucho más efectivas, continuar documentando la evolución de la muerte materna, para poder identificar, les decía, tendencias y necesidades urgentes a atender. Por otro lado, está el identificar y eliminar las barreras que impiden el acceso oportuno a los servicios de atención prenatal del parto y porperio. También es importante incidir sobre la necesidad de atacar esto. Luego, consideramos que también es imperioso fortalecer las acciones intersectoriales que promuevan la capacitación y el empoderamiento de las mujeres, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Y creemos que, si bien es cierto, los datos pueden tener sus bemoles, sus deficiencias, son registros administrativos, muchos de ellos, aunque de alta calidad, creemos que utilizar datos de manera recurrente obtenida podría contribuir a mejorar y reforzar los servicios de salud materna, priorizando la equidad en la atención a mujeres con o sin seguridad social. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Nada más una solicitud. Tratemos de ser lo más breves y directos posibles, tanto quien comenta, pregunta, como quien responde, para darle tiempo a Diego. Ok, ¿se escucha? Sí.
Sí, gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Laura y Edson, por sus magníficas presentaciones, realmente muy interesantes. Yo voy a hacer una pregunta a riesgo de que me funen y me tiren a riesgo, yo sé, pero bueno, ya que. Los datos que estás presentando, Edson, son impactantes, ¿no? O sea, esa diferencia en el desempeño con este indicador en particular entre con seguridad social y sin seguridad social desaparecieron. Entonces me pregunto si el problema realmente de fondo es la fragmentación o es el sistema público. O sea, realmente tener un sistema con estos datos que presentas, tener un sistema universal de salud, ¿va a solucionar las cosas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿en dónde queda esto si tienes datos de estos indicadores en atención privada? Sabemos, ¿no? Una enorme cantidad de los servicios de salud son privados y la atención a la salud, 40%, ¿no? En las consultas ambulatorias son en servicios ambulatorios, ¿no? Son en servicios privados, creo que hasta casi el 50% ya, ¿no? ¿Dónde estamos dónde entra en el juego este otro factor del sistema de salud fragmentado mexicano, que es el sector privado del que poco se habla y deberíamos de hablar? Eso es. Sí. En la parte de la evaluación de impacto, precisamente la pregunta es cuánto del cambio fue atribuido a la circunstancia, a la política o al proyecto. Entonces aquí la parte es cuánto del cambio realmente se le atribuye a la fragmentación y cuánto es debido a otros factores. Valdría la pena haber visto el marco teórico en el cual tú dices, esto es lo que se pudo medir, pero toda esta parte no fue factible medirla porque entonces queda todo, como bien señala, queda ahí la parte de que qué sucede, subieron los dos, pero esa parte de subir los dos fue por la pandemia, fue por la exploración, fue por alguna otra cosa y por ejemplo la parte de la razón relativa que manejaste con los estados, se observa la misma mortalidad que se ha presentado siempre en estados con más marginación, con menos acceso a los servicios, ¿sí? O sea, ¿cuál es la diferencia en realidad? Bueno, yo sé que es el artículo, lo más probable es que te vayan a llegar por ahí, es el único comentario. Respondo rápidamente. Aparentemente, hasta 2018 parece ser que las brechas entre población con y sin seguridad social se cerraron prácticamente, aunque había cierta ganancia atribuible a la población con seguridad social. Pero el crecimiento de la muerte materna no se observa o no inicia en 2020, inicia en 2019. Es importante destacar eso también. Justo para un poco responder tu pregunta, que si un sistema universal va a funcionar o no frente al fragmentado que tenemos, digo, creo que es materia de una discusión un poco más profunda con los expertos en sistemas. El componente privado es fundamental. De hecho, estamos explorando como parte de este proyecto también los efectos de la discontinuidad en la atención, o sea, este asunto del cambio de prestadores de servicios en la cobertura efectiva. Y lo que estamos observando es que un gran número de mujeres, de acuerdo con autorreportes referidos en encuestas poblacionales, un gran número de mujeres eh, van al sector privado y al menos inician en el sector privado su atención. Digo, esto se antoja más una suerte como de estudio de carácter más económico para intentar entender los incentivos detrás de las demandas de servicios privados, pero bueno, sin lugar a dudas el componente privado es un componente que está ausente aquí, aunque está implícito en el proceso de atención, pero no está como parte de un grupo en particular de atención. Sobre el tema de la evaluación de impacto, lamentablemente el alcance metodológico no da para distinguir. Es un estudio de carácter más de carácter descriptivo, comparativo entre dos grupos de población. Sin embargo, esto es algo que nos hemos preguntado bastante, ya lo estamos evidenciando para el caso de protección financiera. Intentar recrear, digamos, esta suerte como de experimento natural que se dio con la incorporación de los estados, algunos al INSABI y otros no, que incluso se mantienen con
bajo un esquema similar al de Seguro Popular, podría ayudar a dilucidar un poco qué tanto se le puede atribuir al cambio de política y qué tanto a la pandemia. Lo que nos está sugiriendo, lo que nos están sugiriendo los datos es que gran parte del cambio observado sí se debe al cambio, digamos, de las reglas de operación, a los cambios que han habido en el sistema. No es despreciable el tema de la pandemia, sí, pero no es tampoco despreciable las consecuencias que se están observando derivados de los cambios en la política de salud. Bueno, yo quisiera señalar que, Anaí, que la gráfica que nos muestra Edson cuenta varias historias, algunas muy buenas. O sea, un largo periodo de casi 15 años en donde hay una reducción importante de las muertes maternas en la población sin seguridad social y un cierre también muy importante en las brechas entre la seguridad social y las instituciones para la población no asalariada. Entonces hay una historia que hay que recuperar. Y como resultado de la ampliación del acceso a los servicios con la implementación del Seguro Popular, como resultado de la implementación del programa de arranque parejo en la vida, seguramente como resultado de los esfuerzos ligados al compromiso de México con los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces hay una primera parte en donde la historia es buena. Después hay una parte relativamente aceptable en materia de seguridad social, un periodo estable, largo, con razones de mortalidad materna muy bajas. Luego en 2010, un primer foco rojo, porque hay un pico de 2 años en donde empieza a aumentar la mortalidad materna en las instituciones de seguridad social, que debió haberle servido al IMSS y al ISSSTE para tomar algunas medidas. Y luego la historia dramática que empieza antes de la pandemia, se agudiza con la pandemia y la que estamos viviendo ahorita, porque las cifras de razón de mortalidad materna post pandemia siguen siendo las que teníamos hace 15 años, ¿no? Entonces hay varias historias las que hay que contar. Y la última cosa que quisiera señalar, Aurelio, la hipótesis con la que nosotros empezamos era que nosotros esperábamos encontrar diferencias en la razón de mortalidad materna a favor de la seguridad social durante todo el periodo. Y lo que los hallazgos están haciendo es contradiciendo nuestra hipótesis original. Una cosa que quisiéramos hacer, Hortensia, aprovechando este seminario, yo no sé si podríamos presentar estos resultados a la gente del Instituto Mexicano del Seguro Social responsable del área, un poco para que reaccionen. Incluso si quieren cuestionar los hallazgos, perfecto, pero un poco, si se confirman los hallazgos, y nosotros hemos sido muy rigurosos con la información, tratar de explicar las razones por las que está habido este deterioro en la atención materna en el seguro. Y miren, tenemos preguntas en línea, pero si las tomamos ahorita, ya no vamos a tener tiempo para la última presentación, que es la de Diego. Mil disculpas. Espero que en la próxima seminario podamos tener un poco más espacio para estas preguntas. Yo sugeriría que mejor Diego tomara la palabra. Ok. Es al final. Bueno, yo les voy a platicar de la última parte del trabajo que hemos estado desarrollando para este seminario, que tiene que ver con un análisis del gasto público en salud para entender cuáles han sido los patrones temporales y las brechas que se han observado en gasto público en salud para este periodo. Y con esto abonar un poquito más a la discusión de los efectos de la fragmentación, particularmente fragmentación financiera, en varios de los objetivos y funciones de los sistemas de salud. Pues voy a presentar ese trabajo, que es un trabajo que estamos haciendo en equipo, y esos son los miembros del equipo en México que están apoyando este trabajo. No me voy a detener ya mucho en la parte introductoria porque pues es algo de lo que se ha tratado todo el seminario, entonces todo ese seminario hemos estado discutiendo este tipo de cosas, pero sí me gustaría mencionar que pues como todos sabemos la mayoría de los sistemas de salud en América Latina son fragmentados y como ya lo platicó Octavio y lo platicaron Edson, esto implica que existen diferentes subsistemas que operan con reglas de operación distintas y que ofrecen servicios diferenciados y también tienen fuentes diferenciadas de financiamiento. También hay algo de evidencia, aunque es escasa, sobre las implicaciones de la fragmentación sobre
pues México es un país que tiene un sistema de salud fragmentado y entonces nos da una oportunidad bastante interesante para poder estudiar esto por su composición, particularmente hablando en términos del financiamiento, donde sabemos que tenemos como dos grupos importantes dentro del sistema público, la seguridad social y las servicios de salud para población abierta, es decir, población que no tiene acceso a servicios para población con seguridad social. Entonces, sí, eso. Entonces, a pesar de esto, a pesar de la naturaleza del sistema de salud en México, hay muy poquitos estudios que se han enfocado en entender cuáles son las implicaciones de este fenómeno sobre algunos resultados y funciones del sistema de salud, particularmente mexicano. Sin embargo, sí hay algo de evidencia. Se han documentado algunos estudios que hablan sobre protección financiera. Algunos estudios han documentado los efectos de la fragmentación sobre el sistema de salud y hay por ahí algún estudio que ya también ha abordado el tema de la distribución de recursos, que es el tema que nos compete en esta presentación, particularmente con este último, pues es un estudio bastante viejito, por lo que vale la pena profundizar un poco más en esto y también actualizar esos resultados. Entonces, el objetivo de este trabajo que les voy a presentar es analizar la desigualdad en el financiamiento del sistema público de salud mexicano y cómo esta desigualdad o esta heterogeneidad que podemos observar en el financiamiento está asociado o no con la arquitectura fragmentada del sistema de salud. Y ahorita les voy a contar un poquito cómo fuimos aproximando este tipo de cosas. Este se trata de un análisis ecológico que es de tipo longitudinal y retrospectivo para el periodo 2000 al 2023 para los 32 estados de la República. Es un análisis a nivel estatal. Y al igual que en el ejercicio que presentó Edson, nosotros estamos aproximando la fragmentación financiera del sistema mexicano de salud a través del aseguramiento a la salud. En este caso estamos trabajando o comparando dos sistemas, el sistema de seguridad social y aquel sistema que proporciona servicios de salud para la población sin seguridad social. Para llevar a cabo este ejercicio, nosotros lo que realizamos fue un análisis presupuestal, un análisis del presupuesto enfocado en salud, es decir, un análisis del ejercicio entre el 2000 y el 2022 y el presupuesto aprobado para 2023, que es el proxy que teníamos para gasto para este año en particular, por el periodo en el que realizamos el análisis. Se analizaron varios componentes de gasto, entre ellos salarios, materiales, subsidios y otro tipo de gastos para cada uno de los subsistemas, y obtuvimos información de dos fuentes principalmente, de Sicuentas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo que hicimos en este análisis fue calcular el gasto de diversas formas y les voy a presentar diversas formas en la que los calculamos. Una de ellas es el cálculo clásico que todos conocemos, que es como porcentaje del PIB y también como el gasto público per cápita diferenciado por cada uno de los sistemas. Para la estimación del gasto público per cápita tomamos como denominadores las estimaciones poblacionales para cada uno de los subsistemas que están disponibles en la Dirección General de Información en Salud para el periodo 2000 al 2012 y luego complementamos con las ENICS para el periodo 2014-2022. Como ya sabemos, las ENICS son encuestas que se llevan a cabo cada 2 años, entonces para el periodo entre cada una de las ENICS, usamos las proyecciones poblacionales de CONAPO y lo multiplicamos por la afiliación en el año previo correspondiente, ¿no? Para ir llenando los huequitos. También nos interesaba ver, además de cómo se comporta el gasto, cuál era la heterogeneidad o si existe heterogeneidad en el gasto y cómo esta heterogeneidad ha cambiado en el tiempo. Entonces analizamos o calculamos el coeficiente de dispersión cuantilar como medida de heterogeneidad en el gasto y también la brecha de gasto, es decir, qué tanto más han gastado los estados que tienen mayor gasto con respecto a los que tienen menos. Entonces eso también, digamos, es una métrica de desigualdad o de inequidad que estamos aproximando. Y todos los resultados que les voy a mostrar están expresados en dólares ajustados por PPP para el 2023. Esto nada más, perdón que está bien chiquita la letra, pero es un poquito nada más para esquematizar el proceso que se siguió para la estimación del gasto. Como ya les había mencionado, hasta arriba están las diferentes fuentes de información. Tuvimos distintas fuentes de información que pasaron por un proceso de armonización, como les decía, datos de Sicuentas, datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y eso lo utilizamos para calcular el gasto público en salud.
Después, esa información la estimamos, digamos, en total, y después la estimamos por subsistema, es decir, seguridad social, no seguridad social, y después utilizamos datos poblacionales para poder hacer los cálculos per cápita para los diferentes subsistemas. Al final hicimos todos los procesos de ajuste, nada más es un poquito irles mostrando que ese es un trabajo que llevó un proceso importante de armonización, y eso es una de las fortalezas del estudio, además de todos los hallazgos interesantes que les voy a mostrar ahorita. Voy a empezar mostrándoles esta gráfica. Lo que ustedes pueden ver en las barras es el gasto per cápita en salud para el periodo 2000 a 2023, y la línea punteada que pueden ver sobre estas barras es el gasto público en salud reportado como porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, lo primero que llama la atención, y nos podemos enfocar en las barritas, es que, digamos, en el periodo 2000 a 2012 más o menos, es un gasto per cápita bastante estable. Después podemos observar una tendencia positiva cuando, particularmente hacia el último periodo de la serie, para los años 2021, 22, 23, donde el gasto per cápita en salud es bastante más alto. Y lo que podemos observar en la parte superior de la gráfica es una tendencia a la baja en el gasto público como porcentaje del PIB. Podemos darnos cuenta que digamos, acá la serie empezó en 3.3%, en el 2000 el gasto público en salud representaba el 3.3% del PIB. Para el año 2019 cayó hasta 2.8%, y esto es muy importante destacar porque justamente sabemos todos que la pandemia sucede en 2020, entonces la pandemia llega en el momento en el que el gasto público en salud es más bajo en México, y después observamos un repunte en el gasto público asociado obviamente a los esfuerzos que se tuvieron que realizar para dar respuesta a la pandemia. En el panel que ustedes pueden ver en su lado izquierdo, les mostramos la variabilidad en el gasto público en salud. Como les decía hace un ratito, estimamos dos medidas, el coeficiente intercuartilar, que es la línea azul o la línea hasta arriba, y después la razón entre el gasto mínimo y máximo, ¿no? En salud. Entonces, lo que podemos ver es que, digamos, el gasto es heterogéneo y es bastante variable a lo largo del tiempo. Lo que está muy interesante es que, digamos, esa heterogeneidad en el gasto entre el 2000 y el 2012 más o menos se fue reduciendo, se redujo significativamente. Después observamos un periodo de más estabilidad, donde la heterogeneidad es un poquito más estable, y de nuevo la heterogeneidad, la dispersión en el gasto vuelve a incrementar. Lo que llama mucho la atención también en la parte inferior de la gráfica, la línea amarilla o verde, no sé cómo la ven ustedes, es que pues durante bastante tiempo, digamos, la razón entre estados en términos de gasto fue bastante estable, digamos, entre el periodo 2000 a 2012, 2013 más o menos, pero después hay un repunte, una tendencia hacia la alza, y digamos, en este periodo de más estabilidad que ustedes pueden ver acá, alrededor de la razón mínimo máximo estaba alrededor de 4.5, es decir, los estados con más gasto tenían 4.5 veces más gasto público en salud que los de menos gasto, y después eso llegó hasta casi 16, ¿no? Entonces creció muchísimo esta razón en términos de en términos del número de veces que se gastaba más en estos estados. Aquí nosotros estamos mostrando dos cosas. Estamos mostrando, por un lado, en la primera mitad de la tabla, el cambio relativo en términos del gasto público en salud para diferentes periodos del tiempo, y del lado izquierdo, en el panel izquierdo, la tasa de crecimiento anual. Yo creo que si ustedes ven el panel izquierdo, se van a dar cuenta que para todos los estados, incluyendo a nivel nacional, el cambio ha sido positivo. Entonces hemos observado cambios positivos en términos del gasto en salud cuando lo vemos como tasa de crecimiento anual. Lo que está también muy interesante mostrar es aquí lo que voy a destacar en el lado derecho. Por un lado, vemos cambios bastante heterogéneos. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, el estado de Tabasco, entre el periodo 2000 a 2006 tuvo un cambio de 85%, el gasto creció 85%, después se reduce a 17%, y después está más o menos estable. Y este es un comportamiento que se observa en varios de los estados, ¿no? Nada más para destacar uno de los ejemplos. Otra cosa que quiero mencionar de esa tabla es que aquí los estados están ordenados de mayor a menor rezago social.
Entonces, en el último periodo, en el periodo 2019-2023, podemos darnos cuenta que el cambio fue negativo, o sea, hubo una reducción en el gasto para los estados que están en el top 5 o 6 de índice de rezago social y un crecimiento muy grande para la Ciudad de México, que fue un crecimiento de 92%, que también nos da como que indicios de una centralización en el gasto que puede ser como respuesta a la pandemia, ¿no? Y bueno, en realidad el gran mensaje de esta tabla es que es bastante heterogéneo el comportamiento cuando lo descomponemos a nivel estatal. Otra cosa que es muy importante mencionar es que nosotros observamos que hay un mayor gasto en población con seguridad social cuando empezamos a hacer estos análisis de gasto per cápita por diferentes grupos poblacionales. No se distinguen muy bien, ¿no? Pero siempre la barra más pequeña es la barra de gasto per cápita para población sin seguridad social y la barra más grande es la del gasto per cápita con seguridad social. Lo que podemos ver es que si bien siempre es más grande el gasto per cápita para población con seguridad social, las brechas se han ido reduciendo y ustedes lo pueden ver en la línea punteada azul que está en la parte superior de la gráfica. Es la razón de gasto con seguridad social y sin seguridad social. Otra cosa que es muy interesante es cómo se ve la dispersión o la variabilidad en estos datos. Entonces hay aquí dos cosas importantes que me gustaría mencionar y lo podemos ir viendo en pedacitos. Si vemos las primeras dos líneas, la azul clarito y luego la otra azul, que es la segunda, un poco más fuerte, estamos viendo ahí el coeficiente intercuartilar, el índice de variación intercuartilar para población sin seguridad social y con seguridad social. Lo que vemos es que, digamos, si ustedes ven el de abajo, el de seguridad social, que es el azul más fuerte, es bastante más estable que cuando lo comparamos con la heterogeneidad que existe en población sin seguridad social. Ahí es un montón de picos y se ve que hay mucha dispersión en el gasto, ¿no? Que no es estable en el tiempo. Y lo mismo se observa cuando analizamos la razón máximo mínimo en gasto, es decir, cuando comparamos los estados de más gasto con menos gasto para cada uno de los periodos y para cada uno de los subsistemas. Aquí pueden ver la línea naranja que está hasta abajo, es la razón mínimo máximo para población con seguridad social en los estados, y la línea que está arriba es esta de verde, es para población sin seguridad social, y se ve que es justamente en la población sin seguridad social donde esta disparidad en el gasto entre estados ha ido creciendo y ha ido creciendo muchísimo. Si se dan cuenta, alrededor de también 14, 15 veces más alto. La otra cosa que también es importante mencionar es justamente la razón de gasto entre población con seguridad social y sin seguridad social, este ratio de gasto público en salud. Si tuviéramos, digamos, una razón de 1, nos estaría diciendo esto que es igual, que se gasta lo mismo en población con seguridad social que sin seguridad social. Mayores a 1, pues es cuántas veces más, o menores a 1, cuántas veces menos. Y aquí tenemos varios periodos del tiempo, está partido en diferentes periodos, pero lo que quiero destacar son algunos casos particulares. Por ejemplo, aquí Veracruz y Puebla son estados donde, por ejemplo, la razón de gasto para población con seguridad social con respecto a sin seguridad social es 3.5 veces más alta. Son de los estados donde la diferencia es más grande, pero también tenemos otros estados, por ejemplo, Durango, el Estado de México y Colima, donde está alrededor de 1 para los diferentes periodos del tiempo, 1.5, 1.25, 1.3. Entonces, digamos, esta distribución también de las razones es bastante heterogénea en el tiempo y también dentro de cada uno de los estados. Ya para terminar, nada más voy a mencionar cuáles son para mí los 5 puntos principales de esta presentación. El primero que quiero mencionar es que, pues como ustedes pudieron observar, el gasto público en salud entre el 2000 y 2023 es bajo, también es desigual entre subsistemas y también es muy desigual entre estados. Para el periodo de análisis, el gasto público en salud representó 2.9% del Producto Interno Bruto, que es bastante más bajo de la recomendación de la OMS, que es de alrededor del 6%, y también mucho más bajo comparado con otros países de ingresos medios y altos como México, por ejemplo, cuando lo comparamos con Argentina, Brasil o Chile, que son países que tienen porcentajes de gasto más elevados. La otra cosa es que el gasto per cápita también ha sido consistentemente mayor en población con seguridad social comparado con aquellas instituciones que atienden a población abierta, aunque como les mencioné hace un ratito, estas brechas han ido reduciendo a lo largo del tiempo. También observamos desigualdad en términos de la distribución del gasto entre estados
Y pues creemos que es muy importante este tipo de ejercicios por diferentes razones, ¿no? Pero una de ellas es que vale mucho la pena comprender cuál es la dinámica del financiamiento de los sistemas de salud para que nos permitan identificar pues, tendencias, desafíos emergentes y también que sirva como un insumo para el desarrollo de estrategias que permitan un financiamiento sostenible de los sistemas de salud. Muchas gracias. Gracias, Diego. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Podemos tomar una en línea, doctor Molina? Sí, si me permiten, hay, bueno, tres. Una es para la doctora Flaman, que pregunta, no se identifica, solo con siglas, nada más pregunta al participante. Después de la reforma actual del sistema de salud, este, ¿qué sigue? ¿Qué esperamos en el futuro para nuestro sistema nacional de salud? Para Edson, la pregunta es si se encontraron diferencias entre las razones de mortalidad materna entre instituciones de seguridad social, como qué diferencia hay entre IMSS e ISSSTE o IMSS e ISSSTE y Pemex, para ver lo que se me afirmaba de la situación de seguridad social. Y para Diego, si las diferencias que hay en el gasto per cápita, digamos, o perdón, el gasto público es atribuible de alguna manera a las diferencias en cuanto a contribución del Producto Interno Bruto de los estados, aunque sí se explica la diferencia entre, pues la diferencia clara y razonable o lógica o esperada entre las instituciones de seguridad social. Bueno, podemos empezar contigo, Diego. Sí, gracias por la pregunta. Es un buen punto. De hecho, creo que esa es es una de las tantas razones que pueden estar explicando estas disparidades. La otra cosa que también me parece que vale la pena ajustar de alguna manera o considerar de alguna forma es, por ejemplo, el perfil poblacional, epidemiológico de los diferentes estados, que creo que también es otra de las fuentes que pueden estar explicando estas diferencias. Creo que hay bastantes razones que pueden estar explicando. Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con la contribución de los estados para el Producto Interno Bruto, o sí, el dinero que tienen los estados disponibles para gastar en salud, pero también creo que hay otras que vale la pena considerar. Edson. Sí, el estudio lo hicimos distinguiendo a población con seguridad social de la que no tiene seguridad social, y en el primer grupo agrupamos a las mujeres con diferentes esquemas de seguridad social. Lo hicimos así con el objetivo de no triturar tanto el dato, porque es importante recordar que la muerte materna, al menos en el caso mexicano, si bien es cierto, las razones pueden ser, han cambiado en el tiempo, pues, eh, es un evento no muy frecuente en realidad. Entonces, lo hicimos más bien por principio analítico, ¿no? No quisimos triturar tanto el numerador. Lo podríamos hacer, aunque consideramos que por otros análisis relacionados con niveles de cobertura, etcétera, consideramos que quizá la historia no fuese tan distinta en realidad. Pero el motivo principal del por qué lo hicimos así fue porque eh, eh, el alcance de los datos que estábamos empleando. Bueno, y a Laura le queda la pregunta de los 64,000 pesos. Obviamente no tengo una respuesta contundente como podían todos anticipar. Quizás solamente voy a decir tres cosas. Creo que lo que podemos esperar, lamentablemente, pues es que la fragmentación va a continuar. Se ha abandonado hasta en el discurso la idea de universalizar, ya no digamos de integrar funcionalmente, que era nuestra aspiración en algún momento, ni siquiera se está hablando de eso. Creo que es preocupante el tema de que la rectoría sigue en la Secretaría de Salud, pero los dineros están en el IMSS y en el IMSS Bienestar ahora. Ese cambio es muy significativo. Y el otro tema muy preocupante para provisión, pues es la centralización. De por sí somos un país muy heterogéneo, se vieron muchos datos al respecto de mortalidad, de gasto,
pero ahora además estamos poniendo una estructura institucional diferenciada, ¿no? O sea, de por sí ya sabíamos que había estados que tenían mucha gente con seguridad social y menos sin, y otros al revés, ¿no? Nuevo León y Oaxaca, por poner un ejemplo muy extremo. Pero además ahora, sobre eso, estamos poniendo subsistemas que operan de manera diferenciada, porque unos se han sumado a IMSS Bienestar y otros no, con gobiernos estatales que en realidad tienen muy poco dinero para gastar en salud por la centralización fiscal en México. Entonces, el panorama es sigamos trabajando esto y hagámoslo visible para que ojalá mejoren las cosas poco a poco, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Hortensia, por abrirnos este espacio. Muchísimas gracias por su participación. Creo que una de las virtudes que tiene este proyecto es que el periodo de análisis es muy amplio, así que no hay ninguna intención de privilegiar ningún periodo en particular, y creo que hay muchas enseñanzas buenas y malas en todos los periodos que estamos analizando. Muchas gracias y buenas tardes.